Me llamo Teresa del Carmen Escudero, aunque ya nadie me llama así. Para mi yerno soy simplemente la señora. Para mis nietos, abuela Tere, cuando se acuerdan. Y para mi hija Clara. Bueno, hace tiempo que no escucho mi nombre dicho por ella con afecto. A veces pienso que me estoy desvaneciendo de a poco, como esas fotografías antiguas que con los años pierden el color y terminan siendo apenas una silueta borrosa. Tengo 78 años. Y aún recuerdo cómo era caminar descalza sobre el patio húmedo de la casa de mi madre, en San Miguel Totolapán, donde nací. Recuerdo la voz de mi abuela recitando el rosario al caer la tarde, el sonido de los gallos antes del amanecer, y el olor del café hervido con canela que perfumaba toda la cocina cuando aún no había llegado la luz. Mi infancia fue sencilla, pobre en muchas cosas, pero llena de palabras dulces. De manos que arropaban y de mujeres fuertes que hablaban poco, pero cargaban con todo. Aprendí desde joven que una mujer no se derrumba. Se dobla, se adapta y sigue. Así viví, así me enseñaron. Me casé con Jaime Escalante a los 19, un mecánico con manos ásperas y alma buena. Construimos una vida con mucho trabajo, sin lujos, pero con dignidad. Tuvimos 3 hijos. Clara, la menor, fue la más apegada a mí desde pequeña. Siempre detrás de mi delantal, ayudándome a pelar tomates, preguntando 1000 cosas, durmiéndose en mis piernas mientras yo bordaba a la luz de la lámpara. Cuando Jaime murió de un infarto fulminante, Clara tenía apenas 18 años y una mirada que cambió para siempre esa noche. Los varones, Pedro y Esteban, ya estaban lejos, haciendo su vida. Y aunque prometieron pasar seguido, la distancia y sus propias familias se encargaron de hacerles olvidar. Me quedé sola con la casa que habíamos construido entre los dos. Una propiedad de una planta, con tejas de barro, ventanales amplios y un jazmín trepador que cubría la reja del zaguán. Era mi orgullo y mi refugio. Una casa que no figuraba en revistas ni anuncios, pero que olía a hogar, con grietas que yo misma reparaba y cortinas que cambiaba según las estaciones. Con el paso del tiempo, Clara se casó con Andrés, un hombre 10 años mayor que ella, contador de profesión, hijo único de una familia de comerciantes del centro. Al principio fue amable conmigo. Me traía pan dulce los domingos. Me llamaba suegra y me preguntaba por los santos de mi altar. Pero con los años, su tono fue cambiando. Se hizo más seco, más distante. Como si yo ya no fuera una presencia, sino una carga a tolerar. Clara empezó a visitarme menos, siempre con prisa, hablando de los niños, de la escuela, de los gastos. Cuando nació la segunda niña, me preguntaron si podían quedarse un tiempo en la casa mientras arreglaban unas cosas. Yo acepté sin pensarlo, como lo hacen las madres que no saben decir que no. De a poco se fueron quedando. Primero en una habitación. Luego, cuando me fracturé la muñeca al caer por las escaleras, me convencieron de que estaría más segura si me instalaba en la casita del fondo. Un anexo que usábamos para guardar herramientas y cachivaches. Ahí puedes estar tranquila, con tu baño, tu cocinita, y nadie te molesta, dijo Andrés. Es mejor para todos. No me pareció mal al principio. Pensé que sería temporal, que era una manera de acomodarnos, pero pronto entendí que me estaban desplazando. Mi comedor se convirtió en sala de tareas. Mi cocina fue remodelada sin consultarme. Mis cosas guardadas en cajas etiquetadas con rotulador. Cosas de la señora. Lo que fue mío se convirtió en de ellos sin ceremonia, sin explicaciones, como si siempre hubiese sido así. Empecé a notar detalles. La forma en que bajaban la voz cuando entraba en la casa. Las miradas incómodas de Andrés cuando me sentaba en el sillón del living. Los susurros cuando opinaba sobre los niños o la comida. Me llamaban solo cuando necesitaban que cuidara a los niños,
que hiciera caldo cuando había gripa, o que esperara al plomero. Para el resto, era mejor que me quedara en mi parte. Afuera, la fachada seguía siendo la misma, pero adentro ya no era mi casa. En el jardín trasero, en esa casita húmeda de paredes agrietadas, yo me convertí en la sombra de lo que fui. Cada mañana encendía mi radio y preparaba mi café. Me sentaba a leer los salmos o a coser botones sueltos. A veces pasaban horas sin que nadie me hablara. Clara venía con los niños, los dejaba y se iba, sin preguntarme cómo me sentía. Andrés se cruzaba conmigo y apenas saludaba con un movimiento de cabeza. Yo hacía como si no doliera, pero dolía, porque una cosa es envejecer con dignidad y otra muy distinta es ser marginada en tu propio hogar, como si estorbaras. Una tarde, mientras regaba mis macetas, escuché desde la ventana de la cocina un comentario de Andrés que me quedaría grabado como una herida. Debería agradecer que la dejamos vivir aquí. Lo dijo sin rabia, sin burla siquiera. Lo dijo como quien comenta que va a llover, como una verdad establecida. Y nadie lo contradijo. Clara siguió picando cebolla. Los niños jugaban sin notar nada. Yo me quedé quieta, con la regadera en la mano, mientras el agua seguía cayendo sobre el suelo seco. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí cambió. No fue rabia. No fue tristeza. Fue otra cosa, una claridad antigua, como cuando una recuerda quién es, no por orgullo, sino por necesidad. Me vi a mí misma, sentada entre paredes ajenas, con la espalda encorvada y la boca cerrada, y entendí que había permitido demasiado, que el amor no es servidumbre, que la familia no se sostiene sobre silencios obligados. No dije nada ese día. Solo cerré la llave del agua, me sequé las manos y regresé a mi pequeña casita. Pero ya no era la misma mujer. Fue curioso lo que pasó después. Durante varios días, seguí mi rutina como si nada hubiera cambiado. Despertaba temprano. Encendía el radio que solo tomaba una estación de AM donde hablaban de noticias, política y recetas de arroz. Preparaba mi café con canela, aunque ya no podía tomarlo muy cargado por la presión. Me sentaba junto a la ventana y abría mi libreta de tapas duras, donde anotaba frases, recordatorios, cosas que soñaba. Había aprendido a no esperar visitas ni llamadas. Incluso cuando estaba en la misma propiedad que mi hija, había un silencio que se instalaba entre nosotras como una pared invisible. A veces oía a los niños correr por el patio y me asomaba solo para verlos unos segundos. Andrés salía al trabajo en su camioneta blanca, siempre apurado, siempre con el celular en la mano. Clara barría la entrada. Regañaba sin parar. Entraba y salía como si llevara un mundo a cuestas. Y yo, allí, como una planta olvidada que nadie riega pero que, sin embargo, se empeña en seguir viva. El comentario de Andrés me había dejado un sabor amargo que no se iba. Debería agradecer que la dejamos vivir aquí. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco persistente, especialmente en los momentos más simples. Cuando lavaba mis platos, cuando recogía hojas secas del patio, cuando me envolvía en la cobija vieja para ver el noticiero de las 7. No era solo lo que había dicho, sino lo que implicaba. No era bienvenida, era tolerada. No era parte de esa casa, era una presencia que se mantenía porque sí, como una piedra en el camino que nadie quita pero tampoco mira. Por primera vez en años, me sentí realmente sola. No como quien no tiene compañía, sino como quien ha sido olvidado aún estando presente. Una tarde cualquiera, mientras cosía un botón en una blusa deshilachada, escuché la voz de Clara desde la cocina principal. Estaba hablando por teléfono, y aunque no gritaba, su tono era claro y molesto.
No. Mamá no puede firmar nada. Ella ya está grande y no entiende esas cosas. Todo lo veo yo con Andrés, como siempre. Sentí que el hilo se me escapaba de los dedos. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Esa forma de hablar de mí en tercera persona, como si fuera un mueble o una planta, como si yo no tuviera nombre, ni historia, ni memoria. Como si no recordara cada sacrificio que hice por ella, las veces que vendí mis propias joyas para pagar sus libros de la universidad, los vestidos que nunca compré, los viajes que no hice, las noches que pasé en vela cuando tenía fiebre de niña. Todo eso, borrado en una frase. Me levanté, salí al patio, respiré hondo. No tenía sentido enfrentarla. Ya no. Algo me decía que necesitaba otra forma de actuar. Fue entonces que empecé a revisar mis cosas. No por nostalgia, sino por necesidad. Fui a la caja de metal que guardaba debajo de la cama, donde tenía los documentos importantes. Actas, papeles del seguro, la escritura de la casa. La misma que mi madre me había entregado doblada en 4, dentro de una funda de tela con bordados de flores rojas. Recordé sus palabras al dármela. Nunca entregues esto sin estar segura de que lo haces por amor y no por obligación. Esta casa es tu refugio, tu escudo. Al leer los papeles confirmé lo que ya intuía. La casa seguía a mi nombre. Nadie la había transferido. Ni Clara ni Andrés habían hecho el trámite porque, quizás, siempre pensaron que moriría antes de necesitarlo. O tal vez confiaban en que yo lo haría por las buenas. Sonreí con amargura. Les había dejado avanzar demasiado, confiando en la sangre, en la familia, en ese lazo invisible que una cree eterno pero que a veces es tan frágil como una telaraña vieja. Esa misma noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando el zumbido lejano del refrigerador de mi cocineta, el ladrido esporádico de un perro en la calle, y mi corazón, que no latía más rápido de lo normal, pero sí con más peso. Pensaba en mis nietos, en cómo ellos me veían, como la señora que cuidaba, que traía dulces, que les decía que se pusieran suéter. ¿Qué recordarían de mí dentro de 20 años? ¿La mujer sentada en una casita con olor a humedad? ¿O la que los amaba sin condiciones y que, en un momento decisivo, se atrevió a defenderse? Al día siguiente fui al mercado como de costumbre. Compré un manojo de epazote, tortillas recién hechas y un poco de piloncillo. Pasé frente a la notaría del centro y sentí una punzada. Algo me empujó a entrar. Pregunté si aún trabajaba ahí el licenciado Montes, un viejo amigo de Jaime, mi difunto esposo. Me dijeron que ya no, pero que su hijo estaba a cargo del despacho. Lo recordaba vagamente. Un niño tímido con gafas gruesas. Ahora era un hombre formal, con el cabello peinado hacia atrás y una voz serena. Me recibió con amabilidad, y cuando le expliqué mi situación, su expresión cambió. ¿Y usted quiere vender su casa?, preguntó. Negué con la cabeza. No, no quiero venderla para irme. Quiero venderla para que ellos se vayan. Quiero volver a tener paz. Le expliqué todo. Cómo me habían desplazado, cómo me hablaban, cómo vivía como una extraña en el lugar donde había criado a mis hijos. Él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me ofreció una taza de café y me habló de un programa del gobierno que compraba propiedades para convertirlas en espacios culturales y sociales. Puedo hacer que el proceso sea limpio, legal y rápido. Y que usted se quede con una parte para vivir bien, donde quiera, como quiera. Sentí un nudo en la garganta. No quiero dinero. Quiero respeto.
Él asintió con una gravedad que me dio confianza. Me dio los papeles preliminares para leer y me dijo que si decidía seguir adelante, solo necesitaba firmar. Regresé a casa con los documentos en el bolso. Pasé por el patio como si todo fuera normal. Andrés estaba en el porche hablando por teléfono. Clara cocinaba. Nadie me preguntó dónde había estado. Me encerré en mi casita, abrí los papeles y comencé a leer. Cada palabra legal era una afirmación de lo que había olvidado. Que yo tenía poder. Que esa casa, con sus tejas viejas y sus paredes deslavadas, era mi ancla. Mi historia. Mi derecho. Cerré los ojos y sentí a mi madre cerca, como si hubiera esperado décadas para que por fin escuchara su advertencia. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar con los niños, los encontré viendo televisión. Les llevé pan tostado con mantequilla y azúcar, como hacía años atrás. Me senté con ellos un rato. Me abrazaron como siempre, sin juicio, sin distancia. Pensé que ellos aún podían ver en mí algo que sus padres habían olvidado, que yo era su raíz, no su sombra. Andrés entró a la sala. Me miró como si no esperara verme ahí. ¿Necesita algo?, preguntó sin emoción. Lo miré a los ojos. Solo vine a despedirme. Su ceja se arqueó, pero no dijo nada. Subió las escaleras sin esperar explicación. Esa tarde, volví a la notaría. Entré con paso firme, aunque mis rodillas temblaban. Firmé la autorización de venta con mano segura. No titubeé. No lloré. El joven licenciado me ofreció la copia oficial y me estrechó la mano. Nadie espera estas cosas de una mujer mayor. Y por eso, señora Teresa, son tan poderosas cuando las hacen. Le agradecí, guardé el documento en mi bolso y salí al aire libre. El sol pegaba fuerte sobre los adoquines, pero el viento era fresco, como si la vida me diera una tregua. Volví caminando despacio. Me detuve en la tienda a comprar chocolate, uno amargo que me gustaba y que hacía años no compraba porque era caro para uno solo. Esa noche me preparé un champurrado espeso. Me senté en el sillón de mi casita, encendí la radio. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí prisionera. Me sentí al mando. Desde el momento en que firmé la venta de la casa, la rutina cotidiana comenzó a desgarrarse con una intensidad silenciosa. Una tensión que se fue filtrando poco a poco, en cada mirada, en cada palabra no dicha, en cada gesto incómodo. La casa que había sido mi refugio, el lugar donde había visto crecer a mis hijos, donde había tejido los años con paciencia y esfuerzo, ya no me pertenecía en realidad, aunque el papel legal lo confirmara. A partir de entonces, cada paso que daba por ese terreno parecía un acto de desafío para una familia que se negaba a reconocerme como algo más que un estorbo. Clara, mi hija, y Andrés, su esposo, comenzaron a cambiar la forma en que me hablaban, como si ahora mi presencia fuera un recordatorio incómodo de aquello que querían borrar. Las conversaciones a mi alrededor se volvieron más cortantes, y las excusas para evitar mis preguntas más frecuentes eran cada vez más evidentes. Cuando pedía que me trajeran algo, o solicitaba que me avisaran sobre alguna reunión familiar, me miraban con una mezcla de fastidio y resignación, como si molestara. Me sorprendí una noche, al escuchar a Clara en el teléfono, hablando con alguien de manera urgente y con tono bajo. Cuando llegué a la cocina, sus palabras se cortaron abruptamente. Su rostro, acostumbrado a ser cálido, parecía ahora una máscara rígida que apenas ocultaba la ansiedad. Sabía que algo se estaba gestando, algo que no me incluía. A medida que pasaban las semanas, la distancia física se transformó en un abismo emocional. Ya no podía sentarme con ellos en la mesa sin sentir que era una extraña.
Mi lugar fue relegado a la casita del fondo, esa que antes era solo un pequeño anexo, y que ahora se había convertido en mi mundo entero. La casita estaba lejos de la calidez del hogar. Sus paredes parecían más frías y sus rincones menos acogedores. Pasaba las tardes mirando a través de la ventana la casa principal, con sus luces encendidas y risas lejanas, preguntándome cuándo había dejado de ser parte de esa vida. Una mañana, me desperté con un dolor en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia que ya no podía contener. Había recolectado mis papeles y documentos, revisando cada detalle con la ayuda de una vieja amiga notaria que me confirmó que todo estaba en orden. La propiedad estaba a mi nombre y yo tenía el control legal absoluto. Fue un momento de revelación y poder silencioso. A partir de ahí, decidí que ya no permitiría más que me trataran como un fantasma. Sin embargo, sabía que enfrentaría resistencia y no sería sencillo. Clara y Andrés reaccionaron pronto. La primera señal fue una reunión inesperada a la que me convocaron sin explicaciones claras. Cuando llegué, encontré la casa llena de abogados, documentos y un aire pesado de tensión contenida. Andrés habló con tono severo, acusándome de querer destruir la familia, de poner en riesgo el bienestar de los niños y de actuar por despecho. Clara, con lágrimas contenidas, intentaba justificar las acciones de su esposo, como si sus palabras pudieran convencerme de que era yo la equivocada. Pero en mi corazón sabía que solo estaba reclamando mi dignidad perdida. Los días que siguieron estuvieron llenos de amenazas veladas y presiones sutiles. Andrés controlaba las cerraduras y el acceso a la casa, intentando convertirme en una intrusa. Cada llamada telefónica era interceptada o ignorada, y las visitas de mis nietos se hicieron cada vez más escasas y breves. Pero no todo estaba perdido. Una de mis nietas, Elena, aún me buscaba con la mirada, con preguntas inocentes y una ternura que me mantenía aferrada a la esperanza. Fue ella quien, en medio de la tormenta, me envió mensajes alentadores, recordándome que aún había quienes me veían como lo que realmente soy, su abuela, su raíz. Con la ayuda de un abogado fiel, activé una serie de medidas legales para proteger mis derechos. Cambié las cerraduras, congelé las cuentas y notifiqué a la administración del condominio sobre la nueva situación. La casa, que para ellos era un símbolo de estatus y poder, empezó a transformarse en un campo de batalla donde yo tenía la ventaja de la ley y de la verdad. A pesar de todo, me mantuve firme, sin perder la calma, con la convicción de que merecía respeto y reconocimiento, no solo como propietaria, sino como mujer, como madre y como abuela. La noche en que todo estalló, observé desde la pantalla de mi computadora cómo Andrés y Clara llegaban a la casa, pero no podían entrar. La confusión y la desesperación pintaban sus rostros. Las cámaras de seguridad, bajo mi control, mostraban cada gesto, cada intento fallido de abrir puertas cerradas. Andrés intentaba llamar a la empresa de seguridad, mientras Clara me enviaba mensajes en el teléfono con preguntas confusas, sin entender la magnitud de lo que había ocurrido. Fue entonces cuando supe que mi silencio había terminado y que la invisibilidad que me habían impuesto se había roto. Aunque su mundo se desmoronaba, no busqué venganza ni humillación. Quería que entendieran que la familia no se construye sobre la negación y el desprecio, sino sobre el amor, la verdad y el respeto mutuo. Preparé cartas para cada uno, explicando con palabras claras y firmes quién era, qué había hecho y por qué ya no aceptaría ser menos. Fue un acto de liberación, un grito silencioso que resonó en mi alma y que, esperaba, también alcanzara sus corazones. El desenlace no fue sencillo. Hubo reproches, lágrimas, incluso intentos de reconciliación tardía, pero también hubo aprendizaje y reconocimiento, aunque tímido y a medias. Elena, mi nieta,
se convirtió en mi mayor apoyo, en el puente que aún conectaba dos mundos aparentemente irreconciliables. Y yo, aunque lejos de la casa que una vez fue mi vida, encontré un nuevo sentido al compartir mi historia, al transformar el dolor en fuerza, la invisibilidad en voz y el olvido en memoria. Así, la primera escalada se convirtió en el punto de no retorno, la chispa que encendió un proceso de cambio profundo y necesario. Porque a veces, para volver a ser vistas, las mujeres como yo debemos levantar la voz, tomar lo que nos pertenece y negarnos a ser sombras en las vidas de quienes amamos. Este fue mi momento, mi decisión, mi renacer. La noche después de que cambié las cerraduras y activé el plan que me devolvería algo de lo que durante años me fue arrebatado, me senté en la penumbra de mi casita, mirando las sombras que se proyectaban en las paredes agrietadas, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una extraña mezcla de alivio y miedo. El silencio era diferente, más pesado, como si la casa misma supiera que algo había cambiado para siempre. Afuera, el viento se colaba entre las rendijas y traía consigo el aroma de los jazmines que florecían en el jardín principal, la misma fragancia que había olido desde niña, pero esta vez parecía anunciar un nuevo comienzo, una revolución silenciosa, una justicia tardía que nadie esperaba ni quería enfrentar. Mientras tanto, la familia vivía un caos sordo, un desconcierto que no se pronunciaba en palabras, pero que se palpaba en cada mirada, en cada paso vacilante dentro de la casa que hasta ese momento habían considerado suya. Clara no sabía cómo reaccionar. Su rostro oscilaba entre la rabia contenida y la culpa no admitida, mientras Andrés intentaba tomar el control, pero su arrogancia se desmoronaba ante la realidad ineludible. La verdad, por mucho que intentaran, ocultarla estaba en manos de alguien que ya no se dejaría invisibilizar. Las cuentas bloqueadas, los accesos denegados, la notificación legal. Todo era un golpe a su orgullo, una llamada de atención que los dejaba sin respuestas fáciles. En esa misma casa, donde había sido relegada a un rincón, donde sus palabras habían sido ignoradas y su presencia olvidada, ahora se abría un espacio para una mujer que reclamaba su identidad y dignidad con la fuerza de quien ha sabido esperar. La misma casa que había visto crecer a sus hijos, que había sido testigo de risas y llantos, ahora se convertía en escenario de una batalla silenciosa que ella lideraba con la serenidad de quien conoce cada piedra y cada rincón. Yo, desde la distancia segura de mi refugio, recibía los mensajes, las llamadas ignoradas, las miradas furtivas de mis nietos que aún no comprendían del todo lo que sucedía. Elena, mi nieta mayor, era un faro en medio de la tormenta. Ella sí me veía, sí escuchaba mis palabras, sí entendía la importancia de este acto de rebelión pacífica. Sus mensajes llenos de ternura y preguntas me recordaban que, a pesar de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, aún quedaba luz y esperanza. Era la conexión que me sostenía, el motivo para no rendirme, para seguir adelante con la certeza de que, aunque el camino fuera solitario y difícil, estaba haciendo lo correcto. En esos días, la reflexión fue profunda y dolorosa. Recordé mis años de sacrificios, de silencios impuestos, de renuncias que pensé que eran actos de amor. Me enfrenté a la cruda realidad de que aquel amor, que había dado sin medida, había sido recibido con indiferencia y rechazo. No era solo la venta de una propiedad. Era la venta de una historia, la traición a una memoria colectiva, el intento de borrar a una mujer que había sido pilar y sostén, sin reconocimiento. Pero ahora, la balanza comenzaba a inclinarse hacia la justicia, hacia la visibilidad, hacia el reconocimiento que merecía. Mi decisión había trascendido lo personal. No se trataba solo de recuperar un techo o un espacio físico, sino de reivindicar mi voz y mi lugar en la historia de mi familia. Fue un momento de claridad absoluta,
Una epifanía que me permitió ver con nitidez lo que hasta entonces había estado velado por el dolor y la esperanza ciega. La vida me había enseñado que el respeto no se mendiga ni se suplica, se exige con dignidad. Que la familia no es solo sangre, sino reconocimiento y reciprocidad. Y que, aunque el tiempo pase y las heridas duelan, nunca es tarde para reclamar lo que es justo. Durante esas semanas, la casa se convirtió en un campo de batalla donde los roles y las dinámicas familiares cambiaron radicalmente. Clara y Andrés intentaron negociar. Sus palabras eran una mezcla de súplicas y amenazas veladas. Pero yo ya no era la mujer de antes, sumisa y silenciosa. Respondía con la firmeza de quien ha aprendido a defenderse, con la calma que da la certeza de estar haciendo lo correcto. No cedí ante sus intentos de manipulación ni ante sus desprecios. Su mundo empezaba a desmoronarse, y con él, las máscaras de una vida construida sobre la negación y el olvido. A la par, me reencontré con amigas y vecinos que, aunque discretos, comenzaron a mostrarme su apoyo y solidaridad. Algunos recordaban mis años de juventud. Otros reconocían en mí la mujer fuerte y resiliente que siempre había sido. Fue un tiempo de reconstrucción también para mí. Un proceso de sanación donde cada gesto de apoyo era un bálsamo para el alma. Descubrí que no estaba sola y que, aunque la familia a veces fallara, había quienes valoraban mi historia y mi dignidad. Esa etapa de la batalla fue también una oportunidad para mirar hacia adentro. Reflexioné sobre mis errores, mis silencios, mis miedos. Comprendí que el amor no debía ser una condena ni una jaula. Que la verdadera fuerza radica en la capacidad de perdonar sin renunciar a uno mismo, de soltar sin perder la memoria. Mi interior se fortaleció, y con ello, mi determinación para seguir adelante, sin miedo, sin dudas. La casa, con sus paredes gastadas y sus ventanas que ya no reflejaban solo recuerdos, sino también un presente vibrante de lucha y esperanza, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de resistencia, de amor propio, de justicia tardía. Allí, en ese espacio que había sido mi mundo, y ahora era terreno de confrontación, encontré la paz que tanto anhelaba. La paz de ser vista, de ser escuchada, de ser reconocida. Así, el punto medio de esta historia marcó no solo un cambio en el destino de una propiedad o una familia, sino un cambio profundo en la vida de una mujer que decidió, finalmente, tomar las riendas de su propia historia. Porque a veces, para recuperar lo perdido, no basta con mirar atrás. Hay que mirar dentro, encontrar la fuerza oculta y avanzar con paso firme hacia un futuro donde la dignidad sea el faro que guíe cada decisión. Desde aquel día en que firmé la venta, el ambiente familiar se tornó irrespirable. Una tensión que se filtraba en cada conversación, en cada mirada cargada de reproche y en el silencio pesado que pesaba sobre la casa. La decisión que tomé para recuperar mi dignidad y el control de mi vida fue recibida con una mezcla de incredulidad, enojo y traición. Pero también con miedo. Un miedo que se reflejaba en las actitudes de Clara y Andrés, quienes, por primera vez, enfrentaban las consecuencias reales de su indiferencia y desdén hacia mí. La mañana siguiente fue un desfile de murmullos, gestos cortantes y llamadas urgentes. El patio, que hasta entonces había sido un espacio común, se convirtió en un campo minado emocional, donde cada paso mío era observado con suspicacia y recelo. Andrés, con su postura rígida y mirada fría, intentaba mantener una fachada de autoridad, pero en el fondo se notaba que estaba perdiendo terreno. Clara, con lágrimas no siempre sinceras, buscaba a tientas una manera de suavizar la situación. Pero cada intento terminaba en palabras duras y reproches velados. El primer enfrentamiento directo ocurrió en la sala principal, el espacio donde tantas veces habíamos compartido cenas y risas, que ahora se tornaban ecos vacíos de un pasado que parecía lejano y ajeno.
Andrés me miró con severidad y dijo con voz cortante: «Esto es un error, Teresa. No puedes simplemente decidir sobre la casa así, sin consultarnos. Es nuestra familia, nuestra vida». Su tono no dejaba lugar a dudas. Era una orden disfrazada de argumento, un intento de imponer su voluntad para mantener el control perdido. Respondí con calma, pero con firmeza: «La casa estuvo a mi nombre siempre, y no consulté porque esta familia nunca me consultó a mí cuando me relegaron a un rincón». Sus palabras parecieron golpearlo, pero no lo admitió. Clara intervino. Su voz temblaba, pero trataba de mantenerse firme. «Mamá, esto duele a todos. No se trata de ti ni de nosotros, sino de lo que es mejor para la familia. No queremos pelear». La ironía de su discurso era insoportable. Sabía que las peleas ya habían empezado mucho antes, que su indiferencia había sido una herida abierta durante años y que ahora simplemente salía a la superficie con la fuerza de una tormenta contenida. No respondí. Guardé silencio y me limité a observar cómo sus palabras se deshacían en el aire, carentes de la verdad que tanto necesitaba escuchar. Los días que siguieron fueron un torbellino de conflictos soterrados y tensiones explosivas. Andrés comenzó a llamar a abogados, a contactar a personas para revertir la situación, pero encontró un muro legal que no esperaba. Yo había hecho todo con asesoría y con la certeza de que esta vez no permitiría que me pisotearan. Sus intentos por forzarme a salir de la casa fracasaron una y otra vez. Mientras tanto, Clara oscilaba entre la rabia y la tristeza, luchando con su propia conciencia dividida entre el amor por su madre y la presión de su esposo y su nueva vida. En medio de este caos, la relación con mis nietos también se volvió compleja. Algunos me evitaban, confundidos por el ambiente tenso. Otros, como Elena, se acercaban con preguntas y abrazos que me daban fuerzas. La pequeña reconocía el dolor que habitaba en mi silencio y me ofrecía su compañía como un bálsamo necesario. A veces, en la cocina de mi casita, nos sentábamos juntas a tejer y hablar del pasado, de los cuentos que les había contado cuando eran niños, de los secretos que ahora solo nos unían a las dos. Era mi refugio en medio de la tormenta, el recordatorio de que aún había esperanza y que no estaba sola. La segunda escalada alcanzó su punto más alto cuando Andrés, desesperado por recuperar lo perdido, decidió actuar de manera más agresiva. Comenzó a instalar cámaras en la entrada, a restringir el paso, a hacer llamadas para difamarme ante vecinos y amigos, presentándome como una anciana desquiciada y egoísta que ponía en peligro la paz familiar. Incluso hubo un momento en que me cortaron el suministro de agua en la casita, buscando hacerme renunciar por cansancio. Pero mi determinación era más fuerte que esas tácticas mezquinas. Cada obstáculo que ponían frente a mí solo fortalecía mi convicción de luchar hasta el final. En una ocasión, cuando intenté salir a comprar provisiones, encontré la puerta principal cerrada con llave. Andrés apareció con una expresión que mezclaba arrogancia y amenaza y me dijo: «Esto es por tu bien, Teresa. No quieres problemas, ¿verdad?». Mi respuesta fue un silencio contundente que habló más que 1000 palabras. No temía. Sabía que la justicia y la verdad estaban de mi lado, y que, aunque tuviera que enfrentarme sola, no retrocedería. El enfrentamiento más duro ocurrió durante una reunión inesperada a la que Clara me convocó, quizá con la esperanza de reconciliación o de manipulación. Me recibió en la sala principal con una mirada que intentaba ser dulce pero que no lograba ocultar el resentimiento acumulado. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. Sus palabras parecían un puente hacia el entendimiento, pero sus ojos traicionaban un dolor y una distancia que no podía ignorar. Le hablé con honestidad. Le conté lo que sentía, la soledad que me había impuesto,
la invisibilidad que me había obligado a soportar. Sus lágrimas brotaron. Y por un instante pensé que todo podría cambiar, pero en su voz aún se escuchaban ecos de la mujer que había decidido alejarse. La batalla no era solo con ellos. Era conmigo misma, con mis dudas y miedos, con la incertidumbre de saber si valía la pena continuar peleando. En esos momentos recordaba las palabras de mi madre. Nunca entregues tu dignidad, hija. Es lo único que nadie puede quitarte si no lo permites. Esa frase era mi ancla, mi fuerza en la tormenta. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque el precio fuera alto. Mientras tanto, en el vecindario y entre conocidos, la historia se difundía. Algunos me apoyaban en silencio. Otros tomaban partido por la familia que parecía la víctima de una anciana rebelde. Las miradas se volvieron más frecuentes, algunas de simpatía, otras de juicio. Pero yo ya no me importaba la opinión ajena. Mi batalla era por mí, por recuperar mi historia, mi voz y mi lugar. Un día recibí una carta inesperada de mi nieta menor, enviada a Boafi a través de un correo electrónico anónimo. En ella, me pedía perdón por no haber estado a mi lado, por no haber entendido antes la verdad que yo ahora defendía con tanto coraje. Esa carta fue un rayo de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que no todas las heridas eran irreparables y de que, aunque la familia se fracturara, el amor podía encontrar caminos inesperados. La segunda escalada fue, en definitiva, una prueba de fuego que puso a prueba mi resistencia física y emocional. Hubo noches en las que lloré en silencio, sintiendo el peso de los años y de la soledad. Pero también hubo mañanas en las que me levanté con una sonrisa, con la certeza de que cada paso dado me acercaba a la libertad que había soñado durante tanto tiempo. Así, entre confrontaciones, silencios y pequeñas victorias, fui reconstruyendo no solo mi hogar, sino mi alma. Comprendí que el verdadero poder no reside en los muros ni en los papeles, sino en la capacidad de no rendirse, de reclamar el respeto que cada ser humano merece, sin importar la edad ni las circunstancias. Y aunque la batalla continuaba, yo ya no era la mujer que un día se sentó a llorar en la sombra de un jardín olvidado. Ahora era la mujer que, con dignidad y coraje, había decidido recuperar su vida y su historia, sin miedo a enfrentar a quienes alguna vez llamé familia. El día que todo llegó a su punto de quiebre, no comenzó distinto a los demás, y tal vez por eso me tomó por sorpresa. La casa olía a humedad y a silencio contenido. Ese tipo de silencio que no es quietud, sino amenaza. Desde muy temprano, sentí en los huesos el peso de algo que se aproximaba, como si la memoria del cuerpo anticipara tormentas incluso antes de que el cielo se oscureciera. Tomé mi café como siempre, sin azúcar, apenas tibio, en la misma taza de esmalte azul que había usado desde que Clara era niña. Afuera, los pájaros hacían su rutina diaria de posarse sobre la reja, pero yo no los miraba. No podía. Había algo más urgente palpitando dentro de mí. La certeza de que ese sería el día en que todo cambiaría. A las 9 en punto llegó el mensajero del fondo de inversión con los documentos oficiales de la transferencia. Me senté en la mesita de mi casita, esa que siempre cojeaba de una pata, y firmé con mano firme, sin temblores, sin titubeos. Fue un trazo lento pero decidido, como quien cierra una historia demasiado larga, una que no escribió sola, pero que decidió terminar por su cuenta. El mensajero me sonrió con respeto, algo que no había sentido en mucho tiempo en esa propiedad, y al salir me dijo: «Hoy empieza otra etapa para usted, señora Teresa». Yo no supe qué responder, así que asentí con la cabeza y volví a sentarme, mirando el sobre cerrado sobre la mesa, como si en su interior se escondiera no solo un contrato, sino la dignidad largamente postergada.
Pasaron apenas 2 horas antes de que Andrés regresara de su oficina, arrastrando los pies por el pasillo como si la tierra le quemara debajo. No entró con furia, sino con esa calma peligrosa de quien se siente acorralado y busca con desesperación la rendija por donde escapar. Clara venía detrás, con el rostro desencajado, los ojos enrojecidos, sin maquillaje, sin su postura habitual. Golpearon la puerta de mi casita con una fuerza que no buscaba cortesía. Cuando abrí, no hubo saludo. Andrés extendió la mano con un papel que temblaba. «¿Qué es esto, Teresa? ¿Qué hiciste?» Su voz, aunque baja, era una cuerda tensa a punto de romperse. Tomé el papel. Era una copia del contrato, filtrado por alguien del fondo. Sonreí apenas. No por burla, sino porque ya no tenía miedo. Lo miré a los ojos y le dije con voz clara: «Es justicia, Andrés. Eso hice. Justicia para mí». Clara se llevó las manos al rostro, como si las palabras le dolieran físicamente. «No puedes hacernos esto, mamá. Es nuestra casa. Nuestra vida». Respondí con lentitud, cada palabra pesada como un ladrillo. Era mi casa. Mi vida. Y ustedes me la quitaron mucho antes de que yo la vendiera. La conversación que siguió fue el enfrentamiento final de todo lo que se había acumulado durante años. Andrés gritaba, ya sin contención. Hablaba de abogados, de demandas, de impugnaciones. Clara lloraba, y entre sollozos me lanzaba preguntas que no buscaban respuestas, solo culpables. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué así? ¿Qué te hicimos para merecer esto? Y yo, en un susurro que parecía venir desde la infancia misma, respondí: me hicieron invisible. Fue la primera vez que la palabra se dijo en voz alta, y al salir de mi boca, pareció llenar todo el espacio con su verdad ineludible. Ya no se podía negar. Ya no podían retroceder. Horas más tarde llegaron los representantes del fondo. La notificación fue clara. La propiedad debía ser desocupada en un plazo no mayor a 72 horas. A partir de ese momento, el terreno sería gestionado por la organización y adaptado como espacio comunitario para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Andrés explotó. Intentó impedir que entraran. Les exigió credenciales. Gritó que aquello era ilegal. Pero todo estaba en regla. Legalmente, ya no tenían derechos sobre nada. Clara se desmoronó. Se sentó en el borde del porche y se tapó el rostro con las manos. En silencio, la mujer fuerte y organizada que yo había visto erguida tantos años ahora, parecía una niña atrapada en un mundo que no entendía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo cercano a la compasión. Pero no era suficiente para retroceder. La noche cayó sin ceremonias. Yo encendí una vela sobre la mesa de mi casita, no por falta de luz, sino por necesidad de recogimiento. Me senté frente a ella y observé cómo la llama temblaba suavemente. Era un fuego pequeño, pero constante. Como yo. Pensé en Jaime, en cómo habría reaccionado ante todo esto. Me imaginé su mano sobre la mía, su voz diciéndome: «Lo lograste, mujer. Te hiciste valer». Lloré. No por dolor, sino por alivio. Por el peso que se iba. Por el tiempo que al fin parecía restituirme lo que me había negado durante tanto. A la mañana siguiente, Andrés y Clara empacaban. No hablaban. Los niños corrían sin entender del todo. Elena, mi nieta, vino a verme. Se sentó a mi lado y me abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Su gesto era todo lo que necesitaba para saber que,
A pesar del dolor, algo nuevo estaba germinando. Un vínculo que tal vez ahora, por fin, crecería libre de imposiciones y heridas viejas. En la tarde, firmé mi testamento. Fue sencillo. Dejé claro que no deseaba dejar herencia alguna a quienes no supieron valorar lo que di en vida, pero añadí una cláusula para Elena. Un fondo para que estudie lo que quiera, donde quiera. Que no tenga que sacrificar sus sueños por nadie. Que no permita jamás que le apaguen la voz. El clímax de esta historia no fue una explosión. No fue una venganza gritada ni una justicia vengativa. Fue un acto silencioso de afirmación. Fue una mujer mayor que, luego de una vida de silencios, eligió hablar. No con gritos, sino con decisiones. No con reproches, sino con acciones. Y así, con la propiedad entregada, con los papeles firmados, con la familia dispersa, quedé sola, pero no vacía. Quedé conmigo misma, con la frente en alto, con la certeza de haber hecho lo que debía, porque a veces el mayor acto de amor propio es dejar ir. Y en esa despedida, en esa ruptura, nació una nueva versión de mí. No la madre, no la suegra, no la abuela servicial, sino la mujer. Teresa, la que se atrevió. La casa ya no está. Esa estructura de ladrillos, recuerdos y silencios ha sido derribada. Y en su lugar ahora se levanta un centro comunitario pintado de colores cálidos, con un pequeño jardín de lavanda y una banca bajo una sombra donde a veces me siento a leer o simplemente a mirar a otras mujeres mayores que vienen con sus propias historias a cuestas. A veces las escucho hablar entre ellas. A veces se me acercan y me cuentan que sus hijos también las dejaron de lado, que sus voces se perdieron entre electrodomésticos modernos, pantallas, obligaciones y desprecios cotidianos. Yo no siempre digo lo que viví. A veces basta con mirarles a los ojos, ofrecerles una taza de café y decir, te creo. Porque ya sabemos que en esta edad las palabras sobran cuando el alma reconoce otra alma cansada. Me fui de la propiedad el día que la organización terminó la limpieza del terreno. No quise estar presente durante las demoliciones, no porque me doliera el ladrillo o la madera, sino porque no quise ver cómo se iban al suelo los años que yo levanté con tanto amor y esfuerzo. Preferí irme antes, con una maleta pequeña, 2 vestidos, un suéter que tejí hace años y el álbum de fotos donde aún aparecemos todos juntos. Antes de que el silencio nos dividiera, me fui a un departamento alquilado en un barrio modesto pero tranquilo, donde tengo vecinos que me saludan, donde el panadero ya sabe cómo me gusta el bolillo y donde nadie me mira como si estorbara. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba pensando que debía preparar el desayuno para los niños, que debía dejar descongelando el pollo para la comida, que debía cuidar que Clara no olvidara llevar suéter. El cuerpo conserva la rutina como una piel vieja que cuesta quitarse. Pero con el tiempo, mi cuerpo comenzó así a aprender otros hábitos. Caminar sin prisa por el parque, escuchar boleros por la radio mientras riego las plantas, escribir en un cuaderno donde ahora dejo constancia de lo que viví, no para que otros lo lean, sino para que yo misma no lo olvide. Porque a veces, una también necesita recordarse quién es después de haber sido tantas cosas para otros. Clara no me ha llamado desde entonces. Andrés menos. Sé por terceros que se mudaron a otra ciudad, que él consiguió un empleo en una firma contable y que los niños están en una escuela privada. No espero disculpas. No espero reconocimientos tardíos. Aprendí que no todo vínculo de sangre garantiza lealtad ni afecto. Aprendí que uno puede criar con amor y aún así ser borrada del mapa emocional de los suyos. Y también aprendí que hay amores nuevos que llegan sin debernos nada. Como Marta,
la enfermera jubilada que vive en el piso de abajo, que me trae tamales los domingos. O Lucía, una maestra viuda que me invita a ver películas antiguas los viernes. Ellas, sin saberlo, reconstruyeron con gestos simples un espacio en mí que había quedado devastado. Elena sí me escribe. De vez en cuando me llama. Me manda dibujos, cartas y grabaciones donde me cuenta cómo va en la escuela, qué libro está leyendo, qué proyecto quiere hacer. Dice que cuando sea mayor va a escribir la historia de su abuela. Yo sonrío. No le digo que ya la estoy escribiendo yo, que esta historia, aunque dura, es mía, y por primera vez en mucho tiempo, me pertenece por completo. Le digo que sea valiente, que no permita que nadie le corte las alas, ni siquiera la familia. Y ella me dice: «Abuela, yo quiero ser como tú». Y entonces sé que todo valió la pena. A veces, cuando salgo por la mañana y paso frente al centro comunitario, veo a mujeres mayores sentadas tejiendo o tomando clases de yoga. Algunas me reconocen. Una de ellas me abrazó un día y me dijo: «Gracias por lo que hiciste. Nos abriste una puerta». Yo no respondí. Solo la abracé de vuelta. No porque me sintiera heroína, sino porque entendí que mis pasos solitarios habían dejado un rastro que otras podían seguir. Y eso, para alguien como yo, que vivió tantos años en la sombra, es más de lo que jamás imaginé. No tengo riquezas, ni familia cerca, ni grandes lujos. Pero tengo paz. Una paz que me costó muchas lágrimas, muchas noches sin dormir, muchos silencios que aprendí a romper. Vivo sola, sí, pero no me siento sola, porque dentro de mí ahora hay una mujer que aprendió a nombrarse, a no mendigar afecto, a caminar derecho aunque le tiemblen las piernas. Y eso es una forma de libertad. Si me preguntan si me arrepiento, digo que no, porque la tristeza que sentí durante tantos años era peor que cualquier vacío que pueda sentir ahora. Porque en el acto de perder a quienes no me supieron querer, me encontré a mí misma, porque en la destrucción de aquella casa se construyó algo mucho más sólido: mi voz. Y así termino esta historia. No con un final feliz, pero sí con un final justo. Uno en el que la mujer mayor que fui, que soy y que seguiré siendo, no se quedó esperando a que la quisieran, sino que se quiso lo suficiente como para tomar el control de su propia vida. Tal vez eso es lo único que podemos hacer cuando el mundo insiste en silenciarnos. Hablar más fuerte. O al menos, escribirlo todo. Y dejarlo aquí, como testimonio de que estuvimos, que resistimos y que al final decidimos.